Bueno, muy buenas noches. En realidad, primero y antes que nada, felicitar al Comité de Medicina Vascular por la idea de introducir este tema que tiene una actualidad más que vigente, dado que han salido los últimos consensos guía de la Sociedad Europea sobre cómo se tiene una visión un poco más amplia de la enfermedad vascular periférica y algunas cositas nuevas también en el tratamiento. Más allá de eso, tenemos unos disertantes de lujo dentro de los cuales vamos a comenzar con un tema que es referido a la enfermedad arterial periférica subclínica, lo que no conocemos eh, y el pronóstico de esta enfermedad a cargo del doctor Adrián Dovidio, que ya muchos lo conocen. Ha sido presidente de la Federación Argentina de Cardiología, es el director actual del curso de medicina vascular, es obviamente especialista en cardiología, magíster en medicina vascular. Su trayectoria es larguísima. Si me pongo a nombrarla, se nos van a ir todo el webinar en nombrándola. Así que te doy el pie, Adrián, así empezás y vamos. Muy bien, voy a compartir. Gracias, José querido. Espera. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al comité por el honor de estar con ustedes hoy. Realmente que a uno lo sigan invitando es muy lindo. El tema es la enfermedad subclínica. Me acuerdo que cuando era presidente me peleé durante todo el año con Daniel Piscos, pero finalmente lo convencí a fin de año de la importancia de la enfermedad subclínica y de evaluarla. Y en el Congreso Nacional, Fuster va a hablar justamente de este tema y va a hablar 40 minutos. O sea, yo voy a hablar muy poquito. Yo lo que voy a darles son conceptos que ya todos los tenemos y recordarlos con imágenes. Como todos sabemos, la arteriosclerosis es una enfermedad sistémica. No es que tome un solo territorio, toma todos los territorios. Es una enfermedad polivascular. Entonces tenemos enfermedad cerebrovascular, tenemos enfermedad de las arterias del cuello, tenemos enfermedad de los territorios arteriales de los miembros inferiores, de las coronarias y todo el espectro de patología que puede presentar un paciente a lo largo de su vida. Esto es relativamente viejo, pero absolutamente actual. Ustedes piensen, vamos a ponernos acá. Un señor que tiene enfermedad arterial periférica, tiene más o menos un 16, un 17% de posibilidades de tener concomitantemente estenosis carotidia mayor del 70%. Este rango es enorme, entre 25 y 70% este señor puede tener a su vez enfermedad arterial coronaria. Pero miren el rango, lo que hay que pensar es que toda persona que pesquemos nosotros con enfermedad arterial periférica, igual que con estenosis carotídea mayor del 70%, tiene coronariopatía hasta que se demuestre lo contrario. Y además hay casi un 18% que tienen enfermedad de las arterias renales concomitantes. Este es el espectro de la enfermedad. Están los pacientes completamente asintomáticos. Es más, el 50% de los pacientes con arteriopatía severa son asintomáticos. Hay que ver, no dije asignológicos, dije asintomáticos. ¿Por qué? Porque muchos de estos, a ver, antes jugaban de delantero y ahora juegan de arquero. Estamos, o sea, ellos mismos se van autolimitando. Luego tenemos el paciente claudicante, tenemos el paciente que tiene isquemia crónica amenazante del miembro y tenemos el paciente con isquemia aguda. Acá les he puesto ejemplos, de esto no voy a hablar. Acá tiene un trombo que está ocluyendo la arteria femoral superficial. Perdón, la arteria, no, este caso era de la arteria tibial posterior. Acá tienen un paciente que tiene una estenosis muy severa de la femoral superficial. Acá tenemos otro que tiene tapada la femoral común. Corresponden a cada uno de estos casos, pero este es el interesante en esta charla. Este es el que nos interesa. Este paciente que tiene una obstrucción severa y no dice claudicar. Este es todo el espectro y van variando continuamente entre ellos. En cuanto a los marcadores de riesgo de los factores de riesgo convencionales, ni los voy a mencionar porque todos lo saben. Los nuevos marcadores son
Hay muchos de laboratorio, la PCR ultrasensible, la homocisteína, la lipoproteína y la interleuquina 6. Y los métodos marcadores nuevos, los nuevos marcadores, que son la visión directa de la placa, ya sea por la tomografía, donde se ve calcificación coronaria, ecodoppler del vaso del cuello y arterial de miembros inferiores, y la presencia o no de glosoma intimal y placas en el Doppler carotídeo. En las dos, ¿no? El stiffness arterial y el índice tobillo-brazo. Por supuesto, este espectro que está todo relacionado con el sedentarismo, con la obesidad, con la genética, con la dieta, etcétera, etcétera, solamente vemos la parte de arriba del iceberg. Esto es el scroll de Framingham, lo conocemos todos, ¿de acuerdo? Se baja, se calcula, como dice mi amigo Gustavo Alcalá, en algo está flojito de papeles. Hoy usamos otros scores además, como el score 1 y el score 2, que suma al colesterol que tiene el paciente, si es fumador o no, si es hombre o mujer y los perfiles de riesgo, sabiendo que los colorados son todos de alto riesgo. Se agregaron los determinantes sociales, que son el estrés crónico, la baja educación, la poca capacidad de acceder a una casa adecuada, el trabajo, etcétera, etcétera. Esto los dejo, por supuesto, para que lo vean. Esto debería estar moviéndose, ahora se mueve, ahí se mueve todo. Concretamente, esto es para que sepan que hoy en día, esto está publicado, son importantísimos. Yo acá les puse una placa severa en el cuello, una placa severa en los miembros inferiores, en la arteria poplitea. ¿Está bien? Y acá les habla de personas aparentemente sanas en las cuales especialmente los mayores de 50 años, y más aún los de 70, donde hay que estudiar eh, globalmente al paciente para perfilar el riesgo. Criterios que debe saber un biomarcador. Esto que debe satisfacerlo. Esto es fundamental y para todos. Miren, que sea un concepto probado, que tenga una validación prospectiva, que tenga un valor incremental, es decir, me agrega este método o este signo o este análisis de laboratorio algo sobre el riesgo estándar. ¿Se va para arriba o se va para abajo el riesgo? ¿Tiene realmente utilidad clínica? Es decir, ¿cambia el riesgo predicho? ¿Nos hace modificar la terapéutica? ¿Tiene resultados clínicos que lo validen? ¿Tiene adecuada relación costo-beneficio? ¿Es de fácil uso y acceso a toda la gente? ¿Si tiene un consenso metodológico y si tiene valores de referencia? Ustedes ya van, para un fanático de la ecografía vascular como yo, y como todos nosotros los que estamos acá, sabemos que obviamente el ecodoppler arterial de cualquier territorio, cuello, cerebro, aorta abdominal, ilíacas y los arterias de los miembros inferiores, también de los superiores en muchos pacientes, eh, definitivamente son biomarcadores serios. Esto, por supuesto, que no quiero que lo lean. Odio estos cosas, solamente les digo, estos son todos los perfiles de riesgo. Ejemplos de modificadores de riesgo que tienen potencialmente la posibilidad de reclasificar a los pacientes. El estatus socioeconómico, el aislamiento social y la falta de cobertura social, el índice de masa corporal y la obesidad central, la determinación del calcio arterial coronario, placas por ecodoppler carotídeo lateral periférico y el índice tobillo-brazo. Esto se lo voy a leer tal cual está, porque esto es de Fuster, publicado hace apenas un año. Los modificadores de riesgo con mayor relevancia en las guías clínicas actuales son los que evalúan directamente la arteriosclerosis mediante imagen. Repito, modificadores de riesgo mediante imagen. Estas pruebas mejoran la predicción del
del riesgo verdadero y son los únicos marcadores que permiten tanto escalar como desescalar el riesgo, evitando tratamientos innecesarios si no hubiera aterosclerosis detectable. Más allá de la presencia de placas, el valor pronóstico mejora con parámetros como la carga aterosclerótica, la vulnerabilidad de la placa o la presencia de estenosis significativa, sea obstrucción en el cuello o en las arterias miembros inferiores, todo está validado. Esta es la clasificación de Rutherford y de Fontaine, todos los conocemos. El paciente asintomático es el que nos el estadio 1 o el grado 0 o categoría 0 de Rutherford. Esto es para ver, acá están los trabajos, el PESA 2, acá esto es cuando a los pacientes se los estudia en carótidas y femorales, y todo ha sido validado. Los estudios con clasificación 2A-B son el calcio arterial coronario, el índice tobillo-brazo y los ecos. En cuanto al índice tobillo-brazo, yo repito, es muy útil, es la relación entre la tensión arterial sistólica, el punto de corte cuando es menor de 0,9 y detecta y está primero en todas las guías con un nivel de evidencia verde, es decir, una clase 1, y su nivel es C, porque no está comprobado contra nada, pero es opinión de expertos, pero sepan esto, me dice que hay obstrucciones severas, no me dice dónde está la obstrucción severa. Por eso el eco me permite, el eco, bueno, esto lo puse porque lo pongo siempre. Recuerden que la ultrasonografía vascular arterial es una ventana a la edad vascular que está relacionado con la edad biológica y no con la cronológica habitualmente. Se pueden hacer eco, resonancia magnética, angiotac o, angiografía convencional y todos tienen indicación grado 1. Lo que esto es el paciente que nos interesa, pescar este paciente asintomático que tiene una obstrucción severa. Recuerden que esto predice que tenga patología coronaria, carotidia y renal. Lo mismo que las placas en el cuello, en este caso una placa muy severa. Y recuerden que cuando uno hace un estudio completo de cribado en estos pacientes, se encuentra patología en las arterias de los miembros inferiores, se estudia el cuello, este es el mismo paciente, que cursa un infarto de miocardio anterior y que además tiene un aneurisma de aorta abdominal. Esto es real, es más, lo presentamos en un congreso para hacer que todo el mundo haga los cribados de los pacientes en los grandes centros. El único estudio que les voy a mencionar como muy importante es el grupo de estudios PESA, que largó allá por el 2015. Recuerden, son 4.184 pacientes asintomáticos entre 40 y 50 años con una media de edad menor de 50, 46 y encontraron patología en el 63% de los pacientes. Voy a leer los hombres y las mujeres. 36 y 24% tenían patología del cuello. Coronariopatía 5 y 25, los 5 de las mujeres. Recuerden que estas son premenopáusicas. Patología del aorta abdominal 26% contra 22 y 53 contra 29 arteriofemoral. Realmente muy importante. ¿Cuáles son los aprendizajes que nos dejó el PESA? Que es importante evaluar la arteriosclerosis subclínica. Ahí incorporó en las últimas ediciones, la del 23, el PET, que hay que estudiar el LDL en todos los pacientes, estudiar la nueva ómica y la genómica, que es importante tratar los factores de riesgo, que es importante trabajar con máquinas que estamos aprendiendo, y que la arteriosclerosis está relacionada con hipometabolismo cerebral. Y está demostrada, esto también del grupo PESA, está demostrada la regresión de las lesiones coronarias, así como está demostrada la progresión. Esto es un estudio también del grupo PESA a 6 años y es una maravilla. Otra vez, un ejemplo que resume todos los conceptos de lo que podemos ver nosotros.
flujo trifásico con lomo, flujo monofásico a nivel de la lesión y flujo monofásico de baja velocidad amortiguado por obstrucción superior. A nadie escapa que no es lo mismo encontrar esto que encontrar esto que es normal. Amplificadores de riesgo, entonces, en enfermedad arterial periférica, la edad mayor de 75, diabetes, tabaquismo, enfermedad renal crónica, diálisis, enfermedad polivascular, microvascular y depresión. A todos los pacientes, por favor, mírenles la panza, no cuesta nada. Le hemos hecho el trabajo con Gastón y realmente nos hemos sorprendido de lo que encontramos. Este es el último que encontré este año, este es de la publicación que hicimos con Perea. Realmente muy, muy impresionante lo que se encuentra en aneurismas ventriculares, perdón, aneurismas aórticos abdominales si los buscan. Eh, una vez más, ya está en las guías de prevención y está en las guías todos estos estudios que hemos dicho, el eco de la placa arteriosclerótica, la placa en los miembros inferiores, si quieren, los que siguen haciendo índice tobillo-brazo y el score de calcio arterial. De esto no voy a hablar porque van a hablar mis queridos colegas. Conclusiones: es clave que todos los laboratorios sean cardiovasculares. La ecocardiografía y la ecografía vascular, la TAC, la resonancia magnética y la cardiología nuclear contribuyen a prevenir la enfermedad coronaria. Y lo más importante de todo es que los grupos que más se benefician, no se beneficiarían, y en los que los estudios son más útiles, son los de riesgo intermedio y los de bajo riesgo con lesiones ateromatosas. Muchas gracias. 15 minutes. Eh, Excelente, Adrián. La verdad que, sí, como siempre, una calidad docente importante que permite tener conceptos muy claros y yo rescato así dos o tres cositas importantes. Una, cómo va cambiando el fenotipo del paciente con enfermedad arterial periférica en miembros inferiores, en la cual el mismo consenso de la Sociedad Europea de Cardiología hace hincapié con una visión más holística, porque ya estamos viendo más no tanto fumadores, sino más síndromes metabólicos. Y por otro lado, el hecho de que sean asintomáticos, cuando los pescamos y encontramos enfermedad importante vascular, y ni hablar de los sintomáticos, ya hay que pensar en pacientes ya polivasculares. Eso creo que son dos conceptos claves que un poco resumen lo que, entre otras cosas, decía Adrián. Bueno, seguimos José, con la... discúlpame un Sí, segundito, yo sí, te tengo que escucho. seguir trabajando. Me despido, quiero felicitar a la doctora Amajo Castro porque un lunes a las 8 de la noche tenemos 83 participantes en este webinar. Gracias. Bien, muy Muy bien, muy bien. bien. Bien, ahora seguimos con el doctor Gastón Mozo, obviamente médico cardiólogo, él también es magíster en medicina vascular, forma parte del staff docente del curso de medicina vascular que estamos dando, es presidente del Comité de Enfermedad Vascular Periférica y Stroke, está en el Servicio de Cirugía Vascular Periférica del Hospital Central de Mendoza y es actual jefe del Servicio de Unidad Coronaria del Hospital Central de Mendoza. Hecha esta primera presentación, nos toca, bueno, cómo evaluamos estos pacientes porque evidentemente muchos son oligo o asintomáticos, como es por ejemplo la enfermedad arterial periférica enmascarada, o ese paciente en el cual nunca le vamos a encontrar un ángulo porque camina poco, porque se ha readaptado. Entonces, es necesario el diagnóstico y la valoración de estos pacientes y en esto Gastón Mozo, querido amigo, nos va a ilustrar. Te dejo. Bueno, buenas noches a todos. Confirmame si se escucha bien, José, el audio. Sí, sí, se escucha Perfecto. perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la charla sobre cómo encarar el estudio en pacientes con arteriopatía periférica. Tenemos una masa poblacional con arteriopatía periférica, sobre todo los pacientes mayores de 50 años. La gran mayoría de estos pacientes va a ser asintomático, va a tener claudicación atípica y solamente muy pocos van a tener claudicación verdadera. El 1 a 2% de estos pacientes al año van a tener consecuencias a nivel de y mortalidad cardiovascular, principalmente
van a tener el 25%, van a sufrir amputaciones, el 50% va a conservar ambas piernas, pero el 25% se va a morir de infartos o de ACV. La gran mayoría de los pacientes, más del 90% de estos pacientes que sobreviven a los 5 años, van a tener sobre todo morbilidad del miembro con la secuencia de claudicación que va a empeorar, isquemia crítica y sobre todo van a tener mortalidad cardiovascular. Estos pacientes van a fallecer principalmente por eventos de infartos y ACV. Entonces, uno de los conceptos principales que ya también lo manifestó el doctor Dovidio es que esto no es una patología de una pierna, no es una arteriopatía periférica de miembros inferiores, es riesgo cardiovascular puro, es riesgo cardiovascular global, es aterosclerosis sistémica. Se manifiesta primero en miembros inferiores, hay que buscar el lado B de la enfermedad, hay que buscar, por supuesto, pesquisar territorios como enfermedad coronaria y cerebrovascular. Si tenemos en cuenta este gráfico comparativo, las diferentes manifestaciones clínicas de la arteriopatía periférica las sitúan en una mortalidad mayor a muchos tipos de cánceres, sobre todo el de mama, y en pacientes que sufren isquemia crítica o amputación mayor, solo es superado por el cáncer de pulmón. En este roadmap de la enfermedad arterial periférica vamos a tener una enfermedad con una evolución y un camino muy sinuoso, con una amplia constelación de variables, sobre todo el paciente asintomático o con isquemia enmascarada, el claudicante típico, el paciente que va a tener isquemia crítica en reposo, va a evolucionar a la pérdida de tejido de masa tisular, o podemos tener un paciente que debuta con isquemia aguda. El paciente con pie diabético es otra de las posibles evoluciones y las amputaciones. Con respecto a esto último, es importante destacar que los pacientes, sobre todo diabéticos, el 25% va a tener una úlcera a lo largo de su vida. El 85% de las amputaciones van a estar precedidas de una úlcera, o sea, da una úlcera es un marcador prácticamente de una altísima chance de amputación. Y una amputación en un segmento va a tener una posibilidad de el 50% amputarse en el mismo miembro en un nivel superior o a nivel contralateral. Como mencionamos recién, una de las caras de esta enfermedad es la isquemia aguda de miembros inferiores, realmente muy subdiagnosticada. Técnicamente se define como el dolor brusco, de aparición brusca por una obstrucción arterial aguda con una evolución menor a 14 días. En el momento del diagnóstico se disponen máximo 6 horas para intervenir y rescatar el miembro. Acá entonces la pierna es tiempo, esto es realmente una situación amenazante es un síndrome prácticamente de posibilidad de pérdida del miembro. Debemos destacarla y diferenciarla de la isquemia crónica amenazante del miembro, antes llamada isquemia crítica, que es el paciente que va a tener un dolor periódicamente crónico y puede tener exacerbaciones. La isquemia crónica va a coincidir con los altos grados de la clasificación de Rutherford y de Fontaine. Y acá tenemos un esquema sobre los métodos diagnósticos que podemos tener en la enfermedad arterial periférica, como el interrogatorio, el examen físico con la palpación de pulsos, la presencia de aneurismas, el índice tobillo-brazo, el ecodoppler arterial y posteriormente escalar hacia las diferentes formas de angiografía, ya sea convencional, por tomografía computada o por resonancia. Como bien mencionaron anteriormente, es muy ideal o útil destacar los amplificadores de riesgo en enfermedad arterial periférica. Estos amplificadores pueden multiplicar por 2, por 3, por 4 la posibilidad de tener arteriopatía periférica. Lo vamos a volver a mencionar: los pacientes añosos mayores a 75 años, los diabéticos, los fumadores, los renales crónicos, los pacientes en diálisis. Se denomina
pie renal, la arteriopatía periférica en presencia de pacientes en estadios finales de la enfermedad renal o en diálisis, la enfermedad polivascular, la enfermedad microvascular y la depresión. En el interrogatorio no solamente tenemos que buscar la claudicación típica, que es el dolor en la marcha, sino buscar otros signos como fatiga, debilidad o disminución del rendimiento funcional, o en pacientes previamente activos o deportistas, paulatina disminución de la tolerancia al esfuerzo. Como mencionamos, el examen físico empieza por la palpación de los pulsos, la presencia de soplo y los cambios o los trastornos tróficos. Con respecto a esto, tenemos diferentes grados de clasificación de úlceras o de pérdida de tejido tisular. Básicamente se clasifican en la presencia de la profundidad de la lesión y si hay infección o hay isquemia. Tenemos diferentes clasificaciones, como la clasificación de Texas, la clasificación de Wi-Fi, que esta clasificación va a estimar la probabilidad de amputación o de salvataje del miembro, y posteriormente la clasificación de Snellian. Esto es para que sepan que se puede evaluar la herida, la posibilidad de revascularización y de salvataje, sobre todo con estas clasificaciones. Ya analizamos el enfoque clínico, con el interrogatorio, que tiene baja sensibilidad porque es muy difícil muchas veces encontrar al paciente con la claudicación típica. Hay pacientes que son muchas veces reacios a colaborar. Entonces tenemos que valernos de otros métodos. El primer approach es realizar el índice tobillo-brazo. No les voy a explicar la técnica, que es ampliamente conocida, pero les voy a recalcar que el índice tobillo-brazo bajo, sobre todo menor a 0,90 y menor a 0,70, es un marcador de riesgo de mortalidad cardiovascular. Y por ende, el índice tobillo-brazo más de 1,40, que se da sobre todo en pacientes con gran calcificación arterial, también es un marcador pronóstico de riesgo cardiovascular y muerte. Muchas veces este índice tobillo-brazo es difícil de realizar, sobre todo en pacientes que tienen las arterias calcificadas, son diabéticos, o por ahí tenemos pacientes que realmente no tenemos claro cómo es su claudicación. Podemos realizar una sensibilización del método con un test funcional. Se llama claudicometría, en el cual el paciente lo instamos a caminar sobre un tapiz rodante, que podemos ponerle una elevación de unos 3 a 5 grados, una velocidad determinada, y el paciente podemos realmente ver si el paciente va a claudicar. Podemos medir la distancia claudicada o la distancia máxima sin dolor, la distancia máxima caminada. Entonces es un método muy válido para detectar pacientes verdaderamente claudicantes. También nos va a servir medir el índice tobillo-brazo post ejercicio, en el cual va a ser positivo el valor en una caída de la presión o mayor al 20% del índice tobillo-brazo basal. En pacientes que pueden tener alteraciones o pérdidas de alteraciones tróficas, o pueden tener calcificaciones o índices tobillo-brazo mayor a 1,40, podemos utilizar el índice dedo-brazo, que es similar a la técnica, nada más que se utiliza un manguito muy pequeño para el primer dedo gordo del pie. Los marcadores anormales son menor a 0,7, y cuando tiene mayor a 0,23 el paciente prácticamente es candidato a perder un segmento seguramente de su pie, dedo o pierna. También tenemos otros métodos para evaluar isquemia crítica. No solo ya vimos la clínica, ya vimos el examen físico, escalamos hasta el ITB, escalamos hacia el ITB sensibilizado con el ejercicio. También tenemos un marcador muy importante, que es la presión absoluta en el tobillo. Es la presión básicamente de la arteria tibial posterior. Si es mayor a 70 milímetros de mercurio, no hay ningún problema. Cuando empieza a bajar esa presión
combinada con la presión del dedo, del primer dedo, que es menor a 50, ahí podemos tener marcadores de isquemia crítica. También mencionaría la presión transcutánea de oxígeno, que es un método muy bueno para ver viabilidad del miembro, y posibilidad de éxito o no con la revascularización. Lamentablemente está muy poco, prácticamente no disponible en nuestra República Argentina. Ecodoppler arterial, vamos a mencionar que el ecodoppler arterial es realmente el estandarte diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. No solo diagnostica, el ecodoppler localiza y muchas veces explica. Entonces, localiza, diagnostica y explica. Diferentes tipos de flujo, podemos tener flujo monofásico por obstrucción, por una lesión arriba de la que estamos interrogando, que seguramente se va a asociar a trastornos tróficos, va a haber velocidad disminuida, y podemos tener flujo monobifásicos por vasodilatación, en el cual seguramente el pie está caliente, hay edema, hay rubicundez. Esto es importantísimo para destacar porque son casos reales de pacientes que van con una programación de una amputación. Entonces el rol del ecodoppler es clave para evitar esa intervención. Otra cosa importante, el ecodoppler tradicionalmente termina en el tobillo, no sigue más allá del pie, y hoy se está desarrollando una estrategia diagnóstica por ecografía Doppler, que es evaluación de los tiempos de aceleración plantar del pie. Básicamente se basa en la interrogación de la arteria arcuata, que es la arteria dorsal, el gran arco dorsal del pie, y las arterias, el arco plantar profundo con la arteria plantar profunda, plantar medial y plantar lateral. Esto es la rueda de auxilio del pie. Entonces es importantísimo que podamos entrenarnos para encontrar estos pequeños signos de aceleración plantar y poder interpretar mejor la fisiología del pie. Cabe destacar que en los diabéticos hay muchas lesiones en las arterias del pie, pedia, plantar lateral, plantar profunda. Entonces, esto es una técnica que está cobrando cada vez más auge. Podemos interpretar que un paciente va a tener una isquemia severa si se combina la clínica con algunos otros exámenes y el tiempo de aceleración es mayor a 225 milisegundos. Ya hay publicaciones cada vez más amplias en el cual el tiempo de aceleración plantar es un factor predictivo para salvar el miembro inferior. Esto va a dar próximo paso al último, al gol estándar en la arteriopatía periférica, que es la angiografía convencional o la angiotac o la angioresonancia. Hoy se trata de revascularizar zonas del pie o angiosomas, tratar de revascularizar los angiosomas en mayor posibilidad para tratar de, a través de esos angiosomas, estimular circulación colateral para otros territorios y rescatar el miembro, o por lo menos que las amputaciones sean en poco territorio, en poca porción del tejido. Como mensaje final, esto es una enfermedad subdiagnosticada y subtratada. Es una enfermedad con una alta incidencia y altísima discapacidad. Requiere manejo multidisciplinario, cardiólogos, imagenólogos, diabetólogos, médicos clínicos, nutricionistas, podólogos, traumatólogos, especialistas en rehabilitación del pie, ortopedistas. Entonces, cada vez la arteriopatía es más convocante en este manejo y hay que hacer team vasculares para esto. La evaluación de la perfusión va a ser clave para definir las futuras conductas terapéuticas, establecer la localización, sobre todo con el ecodoppler, seleccionar los pacientes candidatos al tratamiento endovascular quirúrgico y, por supuesto, el mejor tratamiento médico siempre posible. Y todo paciente con arteriopatía periférica es riesgo cardiovascular puro,
en los cuales tenemos que hacer una exhaustiva prevención secundaria. Muchas gracias. Muy bien, Gastón. Excelente, muy dinámica la charla, muy clarita. Seguramente puede haber alguna duda o algún aporte que después con los panelistas los vamos a ver. Y bueno, presentado el problema, introducido en la metodología diagnóstica, nos queda qué hacemos con esta patología y entramos a la parte de terapéutica que en eso nos va a ayudar el doctor García Gerardo. Él es también médico cardiólogo, especialista en cardiología, es magíster en sonografía, en ecodoppler, ha sido presidente del Comité de Stroke y Medicina Vascular y también es docente, entre otros cargos y otras cositas, docente del curso vascular periférico que damos anualmente. Bueno, como los tiempos estamos muy cortitos, te dejo, Gera, para que vos des tu charlita, así nos queda un tiempito después para ver si hay alguna duda, pregunta o aporte. Bueno, gracias José por la presentación. No sé si se ve bien la pantalla y se escucha bien. Se ve bien y se escucha bien, Gerardo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a esta última parte de este webinar. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el tratamiento médico óptimo y cuando nosotros tenemos que decidir mandar a nuestro paciente a revascularización. Como sabrán, es una patología muy compleja y con muchas variedades y con muchas posibilidades de hacer un tratamiento completo, al igual que a la hora de decidir qué pacientes revascularizamos. Y como es un tema muy extenso, pero tenemos solamente 15 minutos, voy a tratar de dejarle algunos puntos claves de cada uno de los parámetros que no debemos dejar de saber en nuestros pacientes con enfermedad arterial periférica. Como ya hemos estado viendo en las diapositivas inferiores, la importancia de esta enfermedad, que es que cuando nuestro paciente tiene alguna enfermedad arterial periférica, y esta progresa en el tiempo y se hace importante, afectando algún territorio arterial, no solamente deteriora la calidad de vida de nuestro paciente, deteriora la capacidad de caminar, deteriora el estado funcional, sino que también aumenta el riesgo de amputación, que es lo más temido en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Pero no solamente está en riesgo la amputación de miembros, sino que también el riesgo cardiovascular aumenta en forma global, ya sea a través de un infarto agudo de miocardio, un ACV o la muerte. Y como habíamos visto en las diapositivas anteriores, el mayor problema de esta enfermedad es que el 80% de nuestros pacientes son asintomáticos y es ahí la importancia de intentar buscar aquellos pacientes que puedan tener esta patología. Esta presentación asintomática hace que la prevalencia de la enfermedad en el mundo ronde entre un 3 y un 24%. En nuestro país no hay datos diferentes a lo que existe en el mundo, pero sí se ve que hay algunos factores de riesgo más relacionados como es la hipertensión y el tabaquismo. Sabemos también que nuestros pacientes con enfermedad arterial periférica tienen una mayor posibilidad de tener esta enfermedad mientras más añosos sean, mientras más factores de riesgo cardiovasculares tengan, y como dijo Adrián en la primera diapositiva presentación, tenemos que tener en cuenta que cuando esta enfermedad toma un territorio vascular, no solamente pone en riesgo ese territorio, sino que también aumenta el riesgo cardiovascular global. Entonces, este aumento de riesgo cursa con peores pronósticos, y peor pronóstico va a tener aquel paciente que tenga enfermedad arterial periférica, más aún si tiene enfermedad coronaria, para lo cual el riesgo de infarto y muerte cardíaca se triplican. Y también nuestro paciente, si tiene enfermedad arterial periférica y tiene factores de riesgo, mientras más factores de riesgo tenga, mayor posibilidades de peor pronóstico a tener. Entonces empezamos a ver algunos parámetros importantes de esta patología, como es el tener un índice de tobillo-brazo alterado. Sabemos que cuando este es menor de 0,9, ya la tasa de eventos a 10 años coronarias está aumentada. Y si mi paciente ya tiene síntomas, entonces 1 de cada 5 puede tener, a 5 años, uno de cada 5 pacientes puede tener un infarto agudo de miocardio o un ACV, y la mortalidad sube hasta un 10 a un 15%. Entonces, este impacto de lo que es enfermedad arterial periférica
nos hace pensar a nosotros que es fundamental estudiar a nuestros pacientes, ver qué grado de afectación tiene y a través de eso buscarle un mejor tratamiento, porque un mejor tratamiento le va a permitir tener mejor calidad de vida, morbilidad y mortalidad. Entonces, en estos minutos de charlas que vamos a ver, vamos a intentar ver qué podemos ofrecerle a nuestros pacientes en cuanto a lo que es el manejo terapéutico. El primer pilar fundamental del manejo terapéutico es, primero, tener en cuenta qué síntomas tiene este paciente, tratar de buscar qué riesgo implica este síntoma a nivel local para tratar de salvar el miembro cuando el mismo esté afectado. Y en segundo término importante es evaluar el riesgo cardiovascular general. Entonces, por esto vamos a entender que en mi paciente no solamente vamos a tratarle esta enfermedad arterial periférica, sino que también tenemos que hacer un tratamiento integral de todos los riesgos que tenga nuestro paciente. Y es por eso que el pilar fundamental del manejo terapéutico está enfocado en el manejo multidisciplinario y es así como lo recomiendan las principales guías de prevención cardiovascular. El manejo multidisciplinario, entre todos los ítems que hay que evaluar en el paciente, tiene algunos puntos claves para el correcto manejo. ¿Sí? Aquellos puntos que tienen una mayor clase de indicación son recomendables a nuestros pacientes la cesación tabáquica, la dieta, la actividad física, la toma de estatinas para todos nuestros pacientes, el mantener los valores de colesterol bajo. ¿Sí? Fíjense que allá en el año 2017 los valores de colesterol LL los recomendaban tener un valor menor de 70 miligramos por decilitro, pero en las guías actuales este valor ha bajado, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Tener un control estricto de la diabetes es fundamental en estos pacientes. Tener valores de presiones por debajo de 140 también es fundamental, aunque este valor también ha bajado. Y por supuesto en aquellos pacientes que son hipertensos y tienen algún tipo de enfermedad arterial periférica, los IECA o los ARA2 son los tratamientos más recomendados. Saber también que no están contraindicados los betabloqueantes, que es una pregunta frecuente que nos hacemos en consultorio, sino que los pacientes que tengan algún grado de claudicación intermitente, sobre todo aquellos leves a moderados, deben recibir betabloqueantes y pueden recibirlo porque tenemos más beneficios de enfermedad cardiovascular, sobre todo teniendo en cuenta que esta enfermedad no solamente afecta a las arterias periféricas, sino que también puede afectar las arterias coronarias. Como ven, algunos puntos target se han modificado de acuerdo a las últimas guías publicadas hace 2 años por las sociedades americanas de cardiología. Y fíjense que el objetivo importante en aquellos pacientes hipertensos es mantener valores menores de a 129/79 de TA sistólica y diastólica, la hemoglobina glicosilada menos de 7, y fíjense que los valores de LDL, que antes eran menos a 70, ahora se recomienda que sean menos de 55. También hay un hincapié importante en lo que es la dieta, en lo que es tener un índice de masa corporal menos de 30 y la actividad física en una intensidad leve a moderada para todos los pacientes, como ya vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, como ven, el pilar fundamental, y es lo que se tienen que llevar, que todo aquel paciente que tenga una enfermedad arterial periférica, tenemos que tener un equipo multidisciplinario para ofrecerle una mejor conducta terapéutica, y esto es lo que sí realmente va a mejorar la calidad de vida, la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Ahora bien, vamos a ver qué le ofrecemos. Si nosotros tenemos un paciente que tiene alguna enfermedad arterial periférica, entonces tenemos que optar un tratamiento médico específico. Este tratamiento médico va a tener algunos pilares. Entre ellos, uno de los pilares de este tipo para el manejo de estos pacientes es el tratamiento trombótico. Para esto hay que saber que hay varias opciones, terapias antiagregantes simples, combinadas, diferentes escenarios, o sea, pacientes que vienen asintomáticos, pacientes sintomáticos, pacientes que han recibido o que van a recibir una terapia endovascular o una terapia por bypass, o aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria concomitante. Entonces, ahora empezamos un poquito a jugar con todos estos parámetros y ver qué medicamentos, qué antiagregantes vamos a elegir para nuestros pacientes. El primer punto a tener en cuenta es ver si este paciente tiene
está anticoagulado o no. Si mi paciente no está anticoagulado y no tiene síntomas, no tiene que recibir ningún tratamiento antitrombótico, solamente dejamos el tratamiento antitrombótico para pacientes sintomáticos y dejamos el tratamiento antitrombótico dual con aspirineta más clopidogrel solamente en aquellos pacientes en los cuales han recibido o van a recibir un tratamiento percutáneo. Este tratamiento debe ser por lo menos durante un mes y después, hacia el año o más, continuamos con una terapia antiagregante simple. El escenario cambia en los pacientes quirúrgicos. Acá también se opta por un tratamiento antiplaquetario simple, pero depende del paciente, vamos a agregarle o no un anticoagulante, depende del riesgo que tenga, la cirugía, la extensión y las complicaciones de la misma. Pero si mi paciente ya tiene indicación de un tratamiento anticoagulante por otra causa, por ejemplo, un paciente que tiene una fibrilación auricular, entonces en estos pacientes, sean sintomáticos o no, hayan tenido cirugía o no, estos pacientes solamente le damos un tratamiento con monoterapia con anticoagulantes, o sea, no damos antitrombóticos, damos solamente anticoagulantes. Y en el caso de los pacientes que vayan a recibir un tratamiento percutáneo, en esto sí es recomendable al anticoagulante agregarle un antiagregante, pero también tenemos que evaluar el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es bajo, pues al tratamiento con anticoagulante vamos a agregar un antiagregante plaquetario durante un mes y después vamos a continuar con una terapia de anticoagulación simple. Ahora, si mi paciente tiene alto riesgo de sangrado, entonces optamos solamente por el tratamiento anticoagulante. Como sabemos, cuando hablamos de tratamiento antiplaquetarios, vamos a abocarnos a la aspirineta y al clopidogrel, porque son los que están ampliamente estudiados y han mostrado beneficio en este grupo de pacientes, y dejamos de lado otros antiagregantes plaquetarios, como son el ticagrelol, que en un momento parecía prometedor en los pacientes con enfermedad arterial periférica, pero debido a su no diferencia significativa en beneficio y a aquella tendencia a mayor sangrado, no lo utilizamos actualmente y es por eso que solamente nos manejamos con la aspirineta y clopidogrel, como así nos recomiendan las nuevas guías de enfermedad arterial periférica. El otro pilar del tratamiento es el tratamiento anticoagulante, que hace muchos años esto empezó a tener mayor importancia con el Oasis o con el Waris, en donde se empezó a utilizar la warfarina en pacientes con síndrome coronario agudo o infarto, y en estos pacientes se vio que había cierto beneficio cuando utilizaba warfarina, pero cuando se utilizó este anticoagulante en pacientes con enfermedad arterial periférica se vio que había un riesgo de sangrado significativo y por lo tanto se descartó ese tratamiento en enfermedad arterial periférica. Pero en el tiempo se fue buscando algún anticoagulante que mejorara los síntomas, pero que no tuviera el sangrado que tiene la warfarina, y es por eso que surge el rivaroxaban. El rivaroxaban, como saben, surge del estudio COMPAS, en el cual se estudiaron pacientes con enfermedad angina estable crónica, en donde habían beneficios en este grupo de pacientes, porque había una reducción significativa de eventos cardiovasculares mayores, hasta un 24%, y en este estudio, cuando se empezaron a estudiar los subgrupos de pacientes, se vio que el beneficio era en diferentes áreas: pacientes con stroke, pacientes con infarto, la reducción de stroke, de infarto agudo de miocardio, de eventos cardiovasculares mayores. Pero cuando se analizan en estos escenarios, pacientes que habían tenido, que tienen o que tenían enfermedad arterial periférica, se vio una reducción significativa en la probabilidad de isquemia aguda, con muy pocos efectos adversos, y es por eso que el rivaroxaban pasa a ser un tratamiento de primera línea en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomático. Más adelante, en el estudio Voyage, empezó a investigar también la rivaroxaban en pacientes que habían tenido algún tratamiento endovascular y también se vio beneficios en este grupo de pacientes y es por eso que actualmente el rivaroxaban a dosis bajas asociado a aspirinetas debe estar indicado en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomático y en aquellos que han tenido algún tratamiento de revascularización. El otro pilar de tratamiento son los hipolipemiantes. Como ya todos sabemos, las estatinas siguen siendo un pilar
fundamental en el tratamiento con enfermedad arterial periférica, siempre que nosotros tengamos una enfermedad aterosclerótica de miembros inferiores, debemos iniciar el tratamiento con estatinas. Esto ya lo sabemos todos, pero en el tiempo surgió muchos pacientes que no toleraban bien las estatinas, que utilizaban estatinas y no podían bajar el colesterol a las dosis deseadas, entonces se empezó a probar adicionar otros combinados, y aquí surge en el IMPROVE-AT Trial la adhesión del ezetimibe a las estatinas para síndrome coronario agudo, pero cuando se analizan estos estudios también se ven beneficios en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Y hoy por hoy sabemos que el agregado del ezetimibe a las estatinas reduce los niveles de colesterol y también son beneficiosos para los pacientes con enfermedad arterial periférica. También surgen los nuevos hipolipemiantes, ¿sí? Que se empezaron a utilizar en aquellos pacientes en los cuales no se lograban dosis target de disminución de colesterol. Se vio en el Fournier que evolocumab produjo una reducción importante en los niveles de LDL, fíjense que hasta un 60%, y cuando se analizó este medicamento en pacientes que habían bajado su nivel de colesterol, se encontró una reducción de casi el 40% de eventos mayores en las extremidades inferiores, y por lo tanto pasa a ser también una alternativa de primera línea en el tratamiento hipolipemiante en los pacientes con enfermedad arterial periférica, y son estos 3 medicamentos en los cuales en las guías nuevas tienen su alta recomendación. Ahí surge también como nuevas drogas en los últimos años la utilidad del ácido bempedónico. Sabemos que aquellos pacientes que no tienen una tolerancia adecuada a las estatinas, aquellos pacientes que son de altísimo riesgo y sí o sí necesitamos bajar el colesterol y a veces no lo logramos con las estatinas, entonces el ácido bempedónico surge como una buena alternativa para bajar los niveles de colesterol y por ende también son beneficiosos en enfermedad arterial periférica. Otro escenario en el tratamiento hipolipemiante son aquellos pacientes con hipertrigliceridemia, en donde el icosapentén también es beneficioso y debemos considerarlo en el tratamiento hipolipemiante de los pacientes con enfermedad arterial periférica. Esto en términos generales, pero hacemos un hincapié importante en aquel grupo de pacientes que tienen claudicación intermitente. Sabemos que estos son los pacientes que en el día a día nos llegan en el consultorio y tenemos que saber que estos pacientes tienen pilares fundamentales para el manejo. Uno de ellos es la terapia de ejercicio, segundo la farmacoterapia, como ya algo hemos visto en las diapositivas anteriores, y tercero la revascularización. En la claudicación intermitente, la terapia en ejercicio pasa a ser un pilar fundamental en el tratamiento, siempre y cuando el mismo sea supervisado, sea bien realizado, sea seguido, sea controlado. Se ha visto que el ejercicio mejora la capacidad funcional, mejora a los pacientes, los síntomas de los pacientes post-revascularizados y permite el no avance de los pacientes con claudicación intermitente. El segundo pilar es la terapia farmacológica, que vamos a utilizar fármacos generales, como son los que vimos en las diapositivas anteriores, pero en el grupo de pacientes que tienen claudicación intermitente surgen algunos medicamentos vaso que tienen cierto efecto vasodilatador local, como son el cilostazol, el nitrofurantoída, la pentoxifina, la carnitina, que lo que hacen todos estos medicamentos mejoran, alivian los síntomas y mejoran la marcha, el test de marcha en la distancia cuando son aplicados. Pero si a pesar del tratamiento médico óptimo, a pesar de la terapia de ejercicio, después de 3 meses, los pacientes continúan con síntomas y su calidad de vida se ve alterada, entonces es la revascularización el tratamiento que tenemos que ofrecerles. En la claudicación intermitente, las recomendaciones son claramente indicadas en lo que es el tratamiento médico, la actividad física, la supervisión, ¿sí? La utilización del cilostazol. Fíjense que hoy por hoy es el medicamento más utilizado porque de todos los vasodilatadores que existen, si bien todos alivian los síntomas, el cilostazol no solamente lo alivia, sino que permite una mejora en la distancia de la marcha y es por eso uno de los medicamentos más utilizados en
enfermedad arterial periférica. Capítulo aparte en las nuevas guías, en cuanto a la importancia del cuidado de los pies. Gastón en la charla anterior mostró todos los estudios que se hacen y todas aquellas complicaciones que tienen nuestros pacientes, y hoy por hoy el cuidado de pies tiene que pasar a ser parte del examen físico habitual, ¿sí? Nosotros enseñábamos y aprendíamos, y hoy enseñamos, que cuando un paciente cae a la consulta y es un paciente vascular, es un paciente coronario, siempre debemos no solamente revisar el corazón, tenemos que ocultar las carótidas, tenemos que tomar los pulsos, pero también tenemos que incluir en el examen los pies, ¿sí? Esto es muy importante porque los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen un mayor riesgo de infección, mayor riesgo de úlcera, mayor riesgo de amputación, y todo esto no solamente pone en riesgo el miembro afectado, sino que también los pacientes que tienen estas afectaciones en los pies tienen mayores trastornos de ansiedad, tienen mayor depresión, tienen una calidad de vida reducida, y todo esto se traduce en una mayor morbilidad y una mortalidad que pueden llegar, fíjense ustedes, hasta el 40% a 5 años si no son tratados en tiempo. Entonces, el cuidado de pies pasa a ser un componente importantísimo en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Entonces, siempre recomendar ver los pies, derivar a un especialista si no podemos manejarlo en forma adecuada, buscar el calzado adecuado, y algo que es muy importante, por eso se lo subrayé acá, es cuando nosotros tenemos un paciente que puede tener problemas en los pies, enseñarles y educarlos cómo es el autocuidado de los pies en cuanto a lo que es la higiene, lo que es la medicación, en lo que es el calzado adecuado y todas las medidas Gerard, necesarias para que estos pies no se compliquen. Gerard, Voy a ir un poquito más adelante. Si la sí. terapia por ejercicio, a todos los pacientes con enfermedad arterial periférica debemos indicarles ejercicios. Y por último, vamos a ver un poquito en 2 minutos lo que es la estrategia de revascularización, ¿sí? Sabemos que todos los pacientes que tienen síntomas, después de un periodo de tiempo determinado, debemos, si su calidad de vida está afectada, debemos ofrecerle una estrategia de revascularización, pero las guías nuevas también agregan a las recomendaciones a aquellos pacientes que no tienen síntomas, ¿sí? Los pacientes que no tienen síntomas, pero en los cuales vamos a necesitar un territorio arterial permeable para hacer un tratamiento endovascular, para el soporte circulatorio y mecánico, u otros tratamientos en los cuales necesitamos una vía arterial periférica permeable. Entonces, estos pacientes son los que vamos a ofrecerle alguna revascularización en los miembros. Y la revascularización para asintomáticos, en general, la vamos a dedicar para aquellos pacientes que luego de 3 meses de tratamiento médico óptimo y de una actividad física bien regulada y controlada continúan con síntomas, su calidad de vida está alterada. Entonces, a estos pacientes debemos ofrecerle algunas estrategias de revascularización. Hay diferentes escenarios, ¿sí? Voy a ser muy, muy breve en esto, pero cada uno de los territorios tiene algunas diferencias. Generalmente cuando son lesiones aortoilíacas, si son lesiones pequeñas, menores a 5 centímetros, vamos a preferir tratamientos endovasculares, pero si son lesiones extensas, vamos a preferir el tratamiento por cirugía abierta. Cuando son lesiones femoropopliteas, la primera opción del tratamiento en general son terapia endovascular, pero podemos dejar la terapia por cirugía abierta también cuando son lesiones más extensas o cuando estas lesiones se extienden hacia proximal. Gerardo, nos Importante dejó con los tiempos bastante excedidos. Importante el tratamiento de la isquemia crónica, distinguir, estratificar a estos pacientes. Si son adecuados, vamos a ofrecerle el tratamiento por revascularización, como hemos hablado antes. Y por último, tenemos en cuenta en aquellos pacientes que tienen una isquemia aguda, no solamente tener en cuenta los síntomas, sino que también si este paciente tiene síntomas agudos, pero tiene déficit neurológico, la revascularización tiene que ser en forma urgente. Bien, Estas son algunas recomendaciones, pero el mensaje final es que la detección temprana y el manejo óptimo de los pacientes con enfermedad arterial periférica es fundamental para prevenir y mejorar la calidad de vida, la mortalidad
y la morbilidad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy bien, Gerardo. Disculpa que te vaya cortando, pero se nos fueron los tiempos. No hay Hay un par problema. de preguntas interesantes. Hay una referida al tratamiento, obviamente, aneurisma de aorta abdominal, si lo anticoagulas o no. Eso seguramente está apuntado al síndrome de dedo azul, o sea, las embolias potenciales que puede dar el aneurisma cuando tenemos trombos murales. La pregunta concreta es si lo anticoagulas a ese tipo de pacientes o no. Si hay, ahí estoy leyendo la Aneurisma pregunta. de aorta abdominal, Si es con trombos murales, si lo anticoagulás o no. siempre que hay presencia de trombo, bueno, eh, ahí en los esquemas que mostré, que bueno, lamentablemente por tiempo no se pudo, siempre que nosotros tenemos un paciente que es candidato a un tratamiento endovascular o quirúrgico, la tendencia es, antes de completar los estudios, si tenemos presencia de trombo, la recomendación es anticoagularlo, completar es con estudios, para ver la extensión de los trombos, la localización de lo mismo, la afectación, en cuántas áreas está afectado, y después se le hace un tratamiento más dirigido de acuerdo al paciente. Bien. Eh, Eh, Seamos breves, porque si no, nos fuimos del tiempo. Una pregunta más que están haciendo es si los Tazol genera arritmias y en qué incidencia en la patología, cuando lo usas en patología vascular. el silostazol, la única precaución es en los pacientes, en el único grupo de pacientes en los cuales el silostazol, como otros vasodilatadores, pueden presentar arritmias, son aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección reducida, ¿sí? Pacientes con miodilatada, que ya tienen necrosis en el músculo, que tiene una fracción de eyección reducida, y más si eso es de causa aterosclerótica, sí se ha visto una mayor frecuencia de arritmias, pero no hay, en las indicaciones del silostazol, no hay una arritmia que contraindique la medicación, siempre y cuando el paciente pueda tolerar y mejorar Bien. la marcha. Sí, bueno, el ciprofloxacin suele dar taquicardia, suele generar síntomas y como decía ahí Gerardo, en cardiopatía estructural cardíaca le suele aumentar la arritmia y arritmias de alto riesgo. Bueno, estamos con los tiempos lamentablemente cumplidos. Yo pido disculpas a los panelistas. No sé, Majo, si tenemos tiempo para algo más o ya estamos, se nos Parece corta el que, webinar, porque estamos ya en me la hora parece pasada. que estamos en tiempo, Claro. porque eran 60 minutos. Bueno. Em, Bueno, yo les pido disculpas, agradezco enormemente a los disertantes, realmente muy linda, muy lindas las charlas, el tema es muy apasionante, nos quedan muchas cosas en el tintero, muchísimas. Han habido novedades del último consenso que un poco fueron exponiendo los disertantes, así que gracias, los despedimos a todos, disculpa a los panelistas que no nos dieron los tiempos para intercambiar alguna opinión o alguna pregunta. Y bueno, nos vamos a encontrar en otro webinar. Gracias en a el todos. Congreso nos veremos. Nos vamos a ver en el Congreso, En el Congreso seguramente. los esperamos ¿Eh? a todos en los espacios que hemos pensado desde el Comité Vascular. Muy bien. Gracias, Buenas gracias chicos. noches.